La Entrevista Prime. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Entrevista Prime. Este día, miércoles, conversamos con el diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a La Entrevista Prime. Muchas gracias por la invitación, Andrea. Tenemos hartos temas que conversar, pero quiero partir por una noticia que conocíamos durante la tarde que tiene que ver con las declaraciones del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien dijo que el homicidio y secuestro del ex militar venezolano Ronald Ojea ocurrido en nuestro país, sabemos y conocemos ampliamente el caso, pudo ser ejecutado por cuerpos de inteligencia de Chile y extranjeros como una operación de falsa bandera, y confirma lo que se sospechó desde hace mucho tiempo respecto a la no colaboración para la detención de las personas involucradas o acusadas de colaborar en este crimen. ¿Qué debiera responder el gobierno chileno frente a este tipo de declaraciones? Primero, una declaración patética e inaceptable. Ahora, da cuenta en todo caso del régimen de Venezuela. Si alguien tenía dudas que en Venezuela no hay democracia, que en Venezuela los poderes del Estado no tienen la división propia de las democracias occidentales, bueno, con esto se despeja cualquier duda, ¿no? Porque sin una investigación acuciosa, lo que hacen finalmente es más bien echarle la culpa, ¿no? Claro. No solo a inteligencia chilena, ¿no? Sino que además a la Fiscalía chilena, al Ministerio Público y, claro, posiblemente molestos por esta línea investigativa que tiene el Ministerio Público de fijar parte de las responsabilidades en una operación que viene digitada desde Venezuela, como una de las hipótesis, la hipótesis principal. Claro, teníamos ya algunas reacciones desde el Congreso, se le preguntaba al ministro de Justicia, Luis Cordero, y dijo que en Chile no se especula sobre casos judiciales, más allá de aquello que marca una diferencia notoria con respecto a cómo funciona el régimen de Nicolás Maduro. Hay quienes creen que esto confirma lo que algunos sectores han estado solicitando desde hace algún tiempo, que es que no se puede confiar en Venezuela y que incluso más se puede llegar o se debiera llegar a cortar cualquier tipo de relación con ese país. ¿Qué cree usted? ¿Cuál debiera ser la respuesta ya a nivel diplomático de una declaración de este tipo? Primero, el rechazo más absoluto en la línea de lo que ha señalado el ministro de Justicia, ¿no? En la democracia los poderes están separados y lo que vemos de la declaración de Venezuela da cuenta de que Venezuela no es una democracia. Por lo tanto, primero, la condena más absoluta. Segundo, seguir apoyando al Ministerio Público en la investigación. Es cierto que es más difícil la investigación si es que no hay colaboración desde Venezuela, desde el régimen de Venezuela, pero seguir en la investigación apoyando al Ministerio Público. Pero respecto a las relaciones diplomáticas, creo que hay que ser un poco más cuidadosos. Si a nosotros nos interesa que Venezuela recupere la democracia, la sede diplomática de Chile, la embajada de Chile en Caracas, puede ayudar para ello. Tal como durante la dictadura en Chile, países europeos muy contrarios a la dictadura chilena mantenían su equipo diplomático, mantenían su embajador, mantenían relaciones diplomáticas con un propósito también de ayudar a la recuperación de la democracia, ayudar a los opositores y a quienes finalmente recuperamos la democracia. Entonces, yo sería más cuidadoso de no juntar una cosa con otra, ¿no? Creo que hay que ser claro en la condena, claro en seguir apoyando al Ministerio Público en toda la investigación que está realizando. Pero respecto a las relaciones diplomáticas, seamos más cuidadosos. A todos nos interesa, a todos los que creemos en la democracia y por el bien además de la región de Sudamérica, nos interesa que Venezuela pueda recuperar la democracia. O sea, se dice mantener relaciones para seguir trabajando en eso, aunque hasta ahora no ha dado fruto. Bueno, pero estos procesos son largos, ¿no? En Chile fueron 17 años, entonces estos procesos son largos y hay que apoyar a quienes están luchando por la recuperación de la democracia en Venezuela y creo que eso lo puede hacer una embajada. Entonces, creo que eso es bien relevante. Otros plantean que hay otro tipo de relaciones que requerimos con Venezuela, todo el tema migratorio. Está bien, y hay intereses de cada uno de los países y más allá de las tensiones, siguen estando esos intereses. Pero pensando en esto más profundo, creo que hay que mantenerlo. ¿Y a nivel diplomático debería haber una respuesta un poco más contundente desde la Cancillería chilena? Con alguna nota de protesta, con retiro de embajador. Sabemos distintos niveles, ¿no?, en la manera de contestar frente a una situación de esas características, porque además se suma, y quiero agregarlo,
a lo que fue la postura del régimen de Nicolás Maduro respecto a la situación de Daniel Jadwe, cuestionando en el fondo la independencia de la justicia en nuestro país, hablando de una persecución política también. ¿Eso es injerencia? ¿Qué debiera hacer el gobierno chileno también frente a aquello? Bueno, respecto al caso de Daniel Jadwe, la justicia chilena determinará, ¿no? Y ahí lo que está en juego es si hay delitos, como dice la Fiscalía, o no hay delitos, como dice la defensa. Pero sí, no me refiero al caso Jadwe, sino que a las declaraciones del régimen de Maduro respecto al caso Jadwe y cómo en el fondo eso puede ser interpretado como una injerencia de otro país en asuntos internos. Yo creo que hay que manifestarle a Venezuela, tanto a nivel de Cancillería como en los foros internacionales, a Venezuela hay que manifestarle nuestra condena más clara respecto a lo que ha señalado este funcionario del Ministerio Público venezolano y también respecto a las declaraciones del presidente Maduro, ¿no? Primero aquello. Respecto a la respuesta diplomática, que la Cancillería defina cuál es, nosotros creo que tenemos que apoyar lo que defina la Cancillería en esa materia, ya sea el retiro del embajador, ya sea una nota de protesta, pero tiene que haber algo formal, no puede ser solo la molestia, sino que tiene que haber algo formal. Pero me importa más lo que tiene que pasar en Chile. En Chile tenemos que apoyar al Ministerio Público en el desarrollo y en la investigación de esta causa. Y dejar trabajar al Ministerio Público en las distintas causas que tiene. A mí me llama mucho la atención que cuando se trata de imputados en Chile, si es que son del sector de uno, más bien se tiende a criticar al fiscal, si es del otro sector, más bien se le tiende a felicitar al fiscal. ¿Ese es un cuestionamiento también hacia el Partido Comunista? Absolutamente, y también a diputados de derecha, porque cuando parlamentarios del Partido Comunista, la verdad que señalan que la causa que hoy día está enfrentando el alcalde Jadwe responde a una persecución política, me parece inaceptable. Es una causa donde no se ha definido la culpabilidad, tendrá que demostrarse si es que hay delito, como dice la Fiscalía, o no hay delito, como dice la defensa, pero que puede enfrentar cualquier chileno. Y por lo tanto, cuando los parlamentarios del Partido Comunista plantean que hay persecución, me parece bien inaceptable. Pero también me parece inaceptable, Andrea, cuando parlamentarios de derecha cuestionan a fiscales porque imputan algún uniformado, dándose además una cosa bien, solo pasa en Chile, ¿no? Que al mismo fiscal... Por Javier Armendari. Exactamente, al fiscal Armendari, al mismo fiscal, desde la izquierda le dicen que persigue a la izquierda, desde la derecha le dicen que persigue a la derecha, la verdad, el fiscal Armendari está haciendo su pega, él no determina quién es culpable o quién no es culpable, lo determina la justicia. Entonces, creo que tenemos que preocuparnos de una respuesta respecto a Venezuela, pero también preocuparnos de lo que sucede en Chile. ¿Ha sido claro el gobierno del presidente Boric en este sentido respecto a lo que ha pasado con el alcalde de Recoleta? Se lo pregunto porque los cuestionamientos vienen desde un partido del gobierno, desde el Partido Comunista, que es parte del gobierno, que tiene ministros en el gabinete. ¿Cuánto complica al gobierno esta situación? Habría que preguntarle al gobierno cuánto les complica. Según su mirada, entendiendo que ustedes no son parte del gobierno ni del oficialismo. Exactamente, por eso primero habría que preguntarle al gobierno cuánto le complica, pero yo creo que las declaraciones tanto del subsecretario del Interior, de la ministra del Interior, como del ministro de Justicia han sido aceptadas. Es decir, mire, dejemos que la justicia haga su trabajo. El subsecretario habla que los procesos judiciales no son para las barras bravas. Hay un conjunto de declaraciones que van en el sentido correcto de cuidar la independencia de los poderes. El Poder Judicial es un poder, el Poder Ejecutivo es otro poder y el Poder Legislativo es otro poder. Por eso que me parece particularmente grave lo que hacen parlamentarios, tanto del Partido Comunista, de acusar a la Fiscalía de persecución, como también de la derecha de acusar a la Fiscalía de persecución en casos distintos. Perfecto. Hablemos de la cuenta pública y de uno de los temas que se tomó la agenda, pese a que no era de los anuncios principales que se esperaba en la cuenta pública, cuando el presidente habla de presentar este año, en el segundo semestre, un proyecto de ley de aborto legal, se generaron inmediatas reacciones. Estábamos ahí, lo vimos inmediatamente, incluso parlamentarios que se pararon del Salón de Honor del Congreso para no seguir escuchando al presidente. Usted, frente a este tema, ha dicho que no va a haber ningún voto de la ADC para un proyecto de aborto legal. Pero este es un tema que genera distintas opiniones al interior de su partido y el Frente Feminista de la ADC dijo que la opinión de las mujeres de la tienda no ha sido consultada en ninguna instancia institucional del partido, mucho menos decían con las organizaciones de mujeres que dentro de él se desenvuelven. ¿No han sido consultadas las mujeres de su partido respecto a este tema? Primero,
señalar lo siguiente respecto al tema del aborto. El presidente de la República tiene todo el derecho a plantear todos los temas en la cuenta pública. Y el Parlamento tiene la obligación de dar la discusión respecto a cada uno de estos temas y estar abierto a la discusión y estar abierto al diálogo y a escuchar las posiciones en uno y en otro sentido. En esa línea, los parlamentarios que abandonaron la sala me parece que es inadecuado. ¿Le parece antidemocrático? Me parece que sí, tiene algo de antidemocrático, ¿no? Porque toda vez que, mire, si uno tiene una opinión en un sentido o en otro, puede expresarla. Para eso es el Parlamento. Y después se vota y se expresa las distintas opiniones. Primer elemento, ¿eh? Por lo tanto, abierto al diálogo, abierto a la conversación, abierto a que se debata. ¿Cuál es el problema que planteamos respecto al aborto? Que cuando el presidente plantea un proyecto que sabe que no va a tener los votos, que además lo va a plantear en 5 meses después, la verdad uno dice, presidente, ¿dónde están las prioridades? ¿Dónde están las prioridades? Yo creo que las prioridades están en seguridad. Pero cuando hay una cuenta pública de más de 2 horas, 2 horas y media, ¿no caben muchos temas más allá de lo que son las prioridades y que se plantearon como prioridades en el discurso? Sí, Andrea, sí. Pero ¿qué es lo que sucede en cuenta pública? Yo fui ministro de Obras Públicas en el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿no? En la cuenta pública se hacen los anuncios sectoriales y los ministros tienen algunos días, una semana para explicar de qué se trata y bajar el anuncio. El presidente no puede explicar el detalle. Pero en este caso ha dicho que se va a presentar en 5 meses más. Entonces, lo que nosotros decimos, ¿sabe, presidente? Usted está en su derecho a hacerlo. Está bien, cada gobierno puede hacerlo o no hacerlo. Es parte de sus compromisos de gobierno, de campaña. Sí. Pero si usted necesita generar un clima de acuerdo para otras materias, ¿por qué no centramos ahí la energía? Porque en seguridad, como venía diciendo, nosotros requerimos avanzar en no solo perseguir la droga, también perseguir el dinero. Entonces, el conjunto de normativas... Pero eso se está haciendo. Exactamente. Pero hay que generar los acuerdos porque todavía no se tienen los votos para ello. Pero eso no es claudicar en la agenda propia del gobierno en pos de avanzar y tener ese apoyo de la oposición. Pero déjame seguir, Andrea, porque... En seguridad también, a propósito que vienen las elecciones municipales, uno dice hay tremendas desigualdades en seguridad también dentro de la ciudad y uno podría pensar, una propuesta que estamos trabajando, el encargado del Centro de Estudio de la Democracia Cristiana que trabaje en ello, un auge de la ciudad, estándares por habitante por barrio de policías, de plaza, de iluminación. Después vamos a pensiones, en pensiones llevamos 15 años sin sacar adelante la reforma de pensiones. En el gobierno del presidente Piñera fue la izquierda la que bloqueó el proyecto. Nuestro rol fue colaborar, y el presidente Piñera decía 6% para las cuentas individuales, 0% para solidaridad, nosotros propusimos 3 y 3. Bueno, se desbloqueó, después se bloqueó nuevamente en el Senado. En el gobierno del presidente Boric, es la derecha la que bloquea, en la Cámara por lo menos, nuevamente lo hacían al revés, 6% para solidaridad, 0% para cuentas individuales. Nuevamente nuestro rol, tratar de producir un acuerdo, 3 y 3, para mejorar las actuales pensiones y mejorar las futuras pensiones. Bueno, ahí tiene que estar la energía. El presidente, si finalmente presenta el proyecto, nosotros vamos a dar una discusión sobre aquello. Es un tema naturalmente controversial. Pero déjeme hacerle un punto ahí. Usted dice, genera un ambiente que no permite avanzar en la agenda legislativa de temas tan prioritarios como es la agenda de seguridad y la agenda para la reforma del sistema de pensiones. Pero ¿cuánto debe ceder un gobierno en sus propias convicciones y en su agenda propia, ¿no?, que fue planteada desde un primer minuto? Nadie se puede sorprender de que el presidente Boric lo anuncie ahora, con tal de conseguir ese respaldo. Es un poco un juego medio sucio de chantaje en el fondo para conseguir votos. Primero, Andrea, para ser claro, nosotros en cada uno de los proyectos los votamos en su mérito y por lo tanto vamos a seguir apoyando acuerdos en seguridad, en pensiones, en apuntar a reducir y ojalá en el futuro ser capaces de plantearle al país el terminar con la lista de espera, ¿no? Porque es muy injusto. Y en crecimiento económico, recuperar una senda de crecimiento, nosotros vamos a seguir trabajando en ello, no lo condicionamos, nosotros no lo condicionamos. Lo que sí hacemos un juicio y le decimos, ¿sabe qué? Con esto enrarece el ambiente. ¿Qué prueba de eso? Hay un grupo parlamentario que yo critico, pero que finalmente salieron de la sala. Entonces se le da excusa a un grupo parlamentario para finalmente oponerse a otros temas. Ahora, cuando el presidente lo plantee, vamos a dar la discusión, vamos a conversar. Lo que nosotros hemos dicho es,
que los parlamentarios, los diputados al menos, que estamos en la Cámara de Diputados de la Democracia Cristiana, que apoyamos con convicción las 3 causales durante el gobierno de la presidenta Bachelet, decimos, ¿sabe qué? Si el proyecto es de aborto libre, nosotros no vamos a estar en eso. Aborto legal, que hay una diferencia respecto a Pero aborto nosotros libre. dijimos aborto libre. Pero el proyecto que anuncia el presidente es de aborto legal, que es distinto. Por eso, como no nos vamos a pasar 5 meses discutiendo lo que no sabemos cómo va a presentar el proyecto del gobierno, esperemos que lo presente. No, claro, pero mencionó Sí, lo que dijo sí, el presidente sí, yo sé. en la cuenta pública, para ser bien riguroso. Él Así habló es. de aborto legal y eso implica ciertas limitaciones desde el punto de vista de los plazos, que es algo que además está considerado en las leyes a nivel internacional respecto a este tema. Ahora, ¿cuántas mujeres hay en la bancada de la DC? Nada, y ahí tenemos una... No hay. No hay. Había, y con el cisma y con todo, no, hoy día no hay. ¿No Y es un problema sí, la representación sí, respecto a un tema como sí, ese? es un problema. Nosotros notamos al interior de la democracia cristiana, pero también en distintos sectores de la sociedad, que la aproximación al tema del aborto es distinto entre hombres y mujeres. Y por eso yo le he encargado a la vicepresidenta de la Mujer, Paulina Mendoza, que en conjunto con el centro de estudio nuestro, en estos 5 meses, hagamos todo un proceso de escucha, no solo interno, sino que también de la ciencia, de la gente de la salud, de los expertos en bioética, de organizaciones feministas, de las iglesias, y poder escuchar los distintos planteamientos para tener los distintos insumos para la discusión final. Ya, o sea, nos cierra la discusión. Nosotros nunca nos hemos cerrado la discusión. Claro, lo que pasa es que cuando usted dice no va a haber ningún voto de la DC en un Para el proyecto de aborto aborto legal. Nosotros dijimos para aborto libre. Claro, Ese es el pero punto de partida. lo que se anunció fue aborto legal. Por eso le pregunto, porque eso fue lo que anunció el presidente y su reacción y su declaración tenía que ver con ese anuncio del presidente. Sí, pero fuimos muy cuidadosos en señalar, no hay ni un voto de la DC para el aborto libre. ¿Aborto legal podría haber? Veamos, esperemos qué es lo que presenta el gobierno y a partir de eso vamos a dar nuestra opinión. Ya, es decir, el Frente Feminista de la DC tenía cierta razón en decir que este no es un tema zanjado. El Frente Feminista de la DC, así como algunas de las vicepresidentas, tienen posiciones distintas a las que hemos tenido los parlamentarios y justamente ese es el diálogo que vamos a tener. Ya, y es tan así que quien fuera precandidata presidencial de su partido, la senadora Yasna Proboste, tenía dentro de su programa un proyecto de interrupción del embarazo a las 14 semanas. Así es. Es decir, es un tema que sí ha sido incorporado en la discusión de la democracia cristiana. Sí, Andrea, por eso lo decimos, este es un tema controversial y el tema controversial que es la familia, la gente que nos está escuchando, a lo mejor la hija tiene una opinión distinta al hijo, al padre, en fin, en la familia, en los barrios y también en los partidos. Y no solo en la democracia cristiana, también en los partidos de gobierno. Uno ve que ya hay parlamentarios socialistas, parlamentarios de otros partidos que han dicho, sabe que yo en esto no voy a estar de acuerdo y finalmente la votación de cada uno va a ser en conciencia. ¿Se aleja la DC del oficialismo o del gobierno a partir de este anuncio del presidente? No, yo diría que nosotros continuamos con un rol, Andrea, que es el rol de, algunos le llaman oposición constructiva, otros le llaman colaboración con autonomía, que es contribuir a que existan acuerdos planteando nuestros puntos, ¿no? Lo decíamos a propósito de pensiones. Planteo otro tema en materia de educación pública, que los SLEP tienen un conjunto de problemas a partir de la experiencia de Atacama, la senadora Yasna Proboste plantea, y eso genera una discusión nacional, planteado por nosotros, con ánimo constructivo. ¿Qué es lo que uno construiría para adelante? Porque a partir de esto uno dice, bueno, sí, pero hubo una tensión, todo el mundo la vio, todo el mundo... Entonces yo me preguntaba hoy día en la mañana, ¿cómo explicar esto? ¿Cómo explicar? Y leyendo el diario, veo las declaraciones de la ministra del Interior, que dice, mire, ¿sabe qué? Nosotros vemos a la democracia cristiana como un aliado estratégico. Sí. A mí me llamó la atención, no lo había escuchado nunca, y menos de alguien del gobierno. Dijo, con la democracia cristiana hay razones profundas por las cuales se ha provocado un acercamiento, no son solamente cálculos electorales de candidatura. Sí, y también dijo, aliado estratégico, esa fue la palabra que me quedó, ¿no? Y yo me pregunto, con un aliado estratégico uno tiene diferencias, y puede en un punto tener coincidencias, muchas, y en otras diferencias. Pero un aliado estratégico uno no lo sorprende. Un aliado estratégico uno esperaría que dijeran, ¿sabe qué? Se va a plantear este tema. Me parece muy bien. Y yo creo que hay que construir hacia adelante, porque de la misma forma, usted me podrá decir, Andrea, ¿sabe qué? El presidente está en su derecho. Sí, el presidente está en su derecho. Los parlamentarios también están en su derecho de iniciar un proceso de fiscalización de un gobierno. Está en su derecho, es lo que corresponde. Uno esperaría que un aliado estratégico avisara antes.
parece que por ahí va, ¿no? O sea, la molestia, más que por plantear el debate, tiene que ver con no haberles avisado con mayor anticipación que este debate se iba a abrir. En los temas controversiales creo que es bueno hablar antes con los partidarios propiamente tal. Sabemos después por la declaración de algunos ministros que ellos tampoco sabían, con los parlamentarios, con los partidarios propiamente tal, y también con los que el gobierno define como sus aliados estratégicos. Y yo hoy día fui notificado por el diario de esta visión de la ministra del Interior que somos aliados estratégicos, entonces me gustaría que eso se manifestara en el futuro de alguna forma. ¿Y usted no comparte esa mirada? ¿No se considera aliado estratégico del gobierno? Nosotros más bien tenemos una cercanía importante con el socialismo democrático, que es una parte del gobierno. Y tenemos más lejanía con el otro sector, que es con Aprobó Dignidad, Frente Amplio y Partido Comunista. Tenemos bastantes diferencias con ese sector. Entonces, si a través de esa cercanía podemos construir por el bien de Chile en acuerdo, vamos a seguir en ello. Pero hoy no son aliados estratégicos, asumirán. No hemos sido tratados como tales, por lo menos. Ya, ¿y está de acuerdo con estas razones profundas de acercamiento de las cuales habla la ministra Toá? Que van más allá de lo electoral, pensando en lo que está haciendo el pacto, por supuesto, en fin de las municipales, ¿no? ¿Hay algo más? ¿Qué lo une o qué une a la democracia cristiana con la agenda del gobierno? Cuando uno divide la sociedad entre quienes quieren transformaciones y quienes quieren el statu quo, y eso no es algo teórico, porque mira a Bolsonaro, mira a Trump, mira a Milei, más bien ellos apuntan no a las transformaciones, ¿no? La democracia cristiana va a estar en el lado de las transformaciones y eso nos une con quienes hoy día están en el gobierno. Sin embargo, con la misma fuerza tenemos que decir que no hay un alma ahí. Ahí hay dos almas, ¿no? El alma de quienes son el socialismo democrático, lo que antes era la concertación, es distinta de aquellos que están en el Partido Comunista y en el Frente Amplio. Es distinta. Y yo creo que esa pugna tiene que resolverla en algún momento la ciudadanía. Ahora hay primarias, en varios de los lugares se resuelve eso. Pero en las elecciones de alcaldes o alcaldesas es distinto, porque tiene que ver con liderazgos locales, tiene que ver con transversalidad. Yo fui alcalde de Maipú, la pega de un alcalde es distinta a la pega más política. Los mejores candidatos y los mejores alcaldes son los que generan los mayores acuerdos, los que son más transversales, y por lo tanto es distinto. Pero pensando en el próximo año, yo creo que tenemos que buscar una forma en que estas dos almas compitan. Por un lado el socialismo democrático y la democracia cristiana, y por otro lado el Partido Comunista con el Frente Amplio. Son dos almas distintas, tenemos que buscar una forma que la ciudadanía dirima dentro del progresismo cuál es la que tiene la hegemonía. En los pactos electorales o en el pacto electoral que se hizo para las municipales, ¿ustedes no quedaron lo suficientemente satisfechos con la representación que tuvieron? Un pacto electoral siempre requiere que todos queden medianamente insatisfechos. Si alguien quedó más satisfecho que el otro, uno queda con alguna duda. Y yo creo que en ese sentido fue un buen pacto, porque todos tuvimos nuestros dolores en ceder espacios de competencia que nos parecían legítimos. Sin embargo, todos tenemos las posibilidades de mantener buena alcaldía. Yo he estado recorriendo el país, he estado desde Antofagasta hasta la región de Coquimbo en esta vuelta. Antes he estado naturalmente desde Arica hasta Magallanes. En Antofagasta estuve con Gonzalo Antañán, un gran candidato que está dando una pelea importante. Después en Concepción, con Aldo Mardones, que ya él no va a primaria porque es el candidato del pacto completo en Concepción, y con Freddy Neira en Penco, y en cada una de las comunas, ¿no? Aquí en la región metropolitana también, Edita Alarcón en La Granja, Jimena Yamín en Peñalolén, Gonzalo, Roberto Valenzuela en La Florida, por nombrar las comunas grandes. No puedo nombrarlas todas, pero por nombrar las comunas grandes, ¿no? Entonces, en Talca lo mismo, en Rancagua, en Valparaíso. ¿Y cuánto se juega la DC en estas municipales? Hay quienes creen que puede ser muy significativo para el futuro de la democracia cristiana, para bien o para mal. Nosotros, a pesar de ser un partido con una bancada parlamentaria más bien pequeña, incidente porque no hay mayoría en el Congreso, pero pequeña, ¿no? Importante para los acuerdos, pero pequeña. A nivel municipal somos el partido del pacto que tiene más alcaldes, más alcaldías. Por eso, cuando uno tiene mucho, también tiene que defender mucho. Exactamente, exactamente. Nuestro propósito es seguir siendo un partido relevante en las alcaldías y con un segundo propósito poder
aprender de esa experiencia en Rancagua de Carlos Arellano, por ejemplo, en Talca de Juan Carlos Figueroa, aprender de esa experiencia para poder llevarla al resto del quehacer político. Quienes hemos sido alcalde nos pasa eso, ¿no? Las cosas tienen que ser concretas. Entonces, cuando hablamos de salud, decimos, terminemos con la lista de espera. Cuando hablamos de equidad territorial, decimos, el auge de la ciudad. Cuando hablamos de pensiones, decimos, bueno, lleguemos a un acuerdo en pensiones. Todo eso expresarlo en propuestas concretas y eso tenemos que aprenderlo también de los Una alcaldes última y pregunta, alcaldesas. ya se nos fue el tiempo, pero a propósito de pensiones, ¿usted cree que se aprueba la reforma a las pensiones este año? Mire, déjeme contestarle lo que quiero. El ministro Marcel dijo que sí, que él creía que sí, porque la forma en que ordenó la discusión la Comisión de Trabajo facilita los acuerdos. ¿Usted cree o es más pesimista? Quiero creer que se va a lograr la reforma de pensiones. Pero porque es necesario. La historia de desacuerdos no ayuda, pero nosotros estamos jugados porque haya un acuerdo. Creemos que tiene que haber elementos de solidaridad para mejorar las actuales pensiones y elementos de cuentas individuales para mejorar las futuras pensiones. Creemos que si es que eso es compartido, es mucho más fácil ponerse de acuerdo en el número. Pero lo que uno ve en las declaraciones públicas, fundamentalmente de la derecha, que quieren imponer sus términos. O es todo para cuentas individuales o no hay ningún acuerdo. Eso nos dicen. Y se parece mucho a lo que decía la izquierda en el gobierno del presidente Piñera, o es todo para solidaridad o no hay ningún acuerdo. Yo creo que tenemos que encontrar una solución mixta. Ambas posturas son legítimas. ¿y el gobierno puede ceder más? ¿Debiera ceder más? El gobierno siempre es el que más debe ceder porque es el que empuja la agenda. Pero no puede serlo todo porque naturalmente que tiene que haber, Andrea, elementos de solidaridad. De lo contrario, no van a mejorar las actuales pensiones. Pero tiene que haber elementos también, puntos para capitalización individual, porque no solo se trata de las actuales pensiones, sino que también las futuras. Nosotros propusimos 3-3, eso ayudó mucho en la Cámara, fue parte de nuestro rol de buscar acuerdos. Vamos a ver cuál es el acuerdo que se llega en el Senado y a partir de eso poder ratificarlo en la Cámara de Diputados. Diputado Alberto Undurraga, muchísimas gracias por conversar con nosotros hoy en la entrevista Prime. Que esté muy bien. Así nos despedimos de esta edición de la entrevista Prime día miércoles. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan con más noticias en nuestro canal Mega Noticias Ahora. Que estén muy bien. Chao. La entrevista Prime.